Egunon, saiatuko gera arin egiten, beste prentxaurreko batzuk ditugolako ondoren. Baina lehenik eta behin, Gipuzkoako 3 alkateeri ongietorre eman nahi nieke, batetik Miguel de los Toyos, Eibarko alkatea, bestetik Mario Barretxena, Arrasateko alkatea, eta Eneko Etxeberria, Azpeitiko alkatea. Baita ere gurekin, Jose Luis Roncero, Kulturtik elkarteko, kultura elkarteko ordezkaria gurekin da. Gaur Gipuzkoako gizarte eta kultur memoriaren mapatze eta irudikapena ekartzen duen kultur memoriak programa aurkezteko, Memorias Urbanas. Egia da herri hontan memoria hitza aipatzen denean, segituan datorkigula burura bagian eduki politikoa edo politikaren inguruan gertatu diren baita indarkeria episodioak eta bar. Kasu honetan ez gaude horretaz hitz egiten ari, edo ez behintzat horretaz bakarrik. Hitz egiten ari gera batipat hiri memoria edo memoria urbanoen inguruan. Zenbateraino kulturak lagundu dezaken gure herrietan, gure hirietan gertatu diren aldaketa, transformazio, izugarriak oroitzen eta horren inguruko hausnarketa reflexio bat bultzatzen. Baita etorkizunera begira hartu beharreko erabakiak izan ditzaten behintzat kontutan gertatutako guztia. Agerian da gure hiriak eta horri buruz alkateek nik baino askoz hobe hitz egin dezakete, batez ere beraien hiriek bizitakoari buruz. Hiriek egundoko transformazioa bizi izan dutela azken hamarkadatan. Gipuzkoa asko aldatu da, Gipuzkoak bere eredu ekonomikoa asko aldatu du, eta horrek, baita beste fenomeno asko ere, batez ere migrazioak, eta bar, gure paisaia urbanoa asko aldatu du. Horren inguruan, proposamen bat jarri zitzaigun mailaren gainean, eta Jose Luis Roncerok ondo esplikatuko du, nola nahi dugun guzti hori mapeatu eta irudikatu. Gelditu dadin halako repositorio batean, eta proiektu hau, Arrasaten, Eibarren eta Azpeitin hasiko dan proiektu hau, abiatzea 3 hiri hauekin, baina aurrerantzean ere jarraitu ahal izatea mapatze hori egiten, azkenean eduki dezagun halako repositorio handi bat nun eta hiri guztiek bizitako aldaketa guzti horiek gordeko ditugun. Decía que en el día de hoy queremos presentar Kultur Memoriak, Memorias Urbanas, que es una iniciativa que nos ha parecido muy interesante para tratar de recoger todo aquello que tiene que ver con la memoria urbana. Cuando hablamos de memoria en este país, enseguida nos viene a la cabeza quizás una representación de una memoria más vinculada a la violencia, al terrorismo, a la necesidad de guardar memoria para que no se repitan los hechos del pasado. En este caso estamos hablando de memorias urbanas, no estamos hablando, al menos no solo de eso, estamos hablando de las grandes transformaciones que han vivido en nuestras ciudades y nuestros pueblos. Ciudades y pueblos que han visto cómo se industrializaba el territorio en un tiempo récord, ciudades y pueblos que han visto cómo su mapa humano cambiaba por influencia también de la llegada de nuevos movimientos y fenómenos migratorios. En definitiva, muchos elementos que han hecho que la vida cambiase de modo vertiginoso y no siempre hemos sido capaces, o no del todo a nuestro entender, de emplear la cultura al servicio de la preservación de esa memoria, para poder comprenderla bien, para poder comprenderla a través de entrevistas, a través de encuentros que nos permitan aflorar toda esa información, ponerla en relación. Y de lo que se trata en este proyecto es arrancar con Eibar, con Arrasate, con Azpeitia, para a futuro poder continuar con otros municipios e ir generando ese gran repositorio de información, de entrevistas, que nos den, más allá de los documentos gráficos que ya tenemos, que son archivos fotográficos, que son vídeos y demás, un testimonio de primera mano sobre esa transformación que se ha ido produciendo. Sabéis que en esta legislatura hemos hecho mucho hincapié en la cultura como herramienta de análisis, de transformación, de reflexión, de debate crítico, y creemos que este proyecto, de cuyas trazas generales estoy dando ahora cuenta, pero cuyos contenidos va a explicar mucho mejor que yo ahora de forma concreta José Luis Roncero, puede contribuir a todo eso. Por tanto, a mí no me cabe más que agradecer a los 3 municipios que hoy están aquí, porque no hizo
falta gran esfuerzo para convencerles de la bondad del proyecto. Rápidamente se pusieron, digamos, del lado del proyecto, se manifestaron dispuestos en sus municipios a colaborar en lo que pudiesen como ayuntamientos para la buena conclusión o consecución de este proyecto, y estoy convencido de que pues nos servirá a todos como arranque de un proyecto que ojalá tenga pues muchas millas por delante, ¿no?, de futuro. Le voy a pasar la palabra directamente a José Luis para que nos explique un poquito el contenido, cómo se va a llevar a cabo esta experiencia, y luego, si queréis, pues escuchamos las opiniones y los planteamientos de los tres alcaldes. Muchas gracias, Denis. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como decía Denis, este es un proyecto de memorias urbanas y que trata sobre todo de construir un proyecto en torno a las memorias, pero basadas en las memorias y en los recuerdos ciudadanos, ¿no?, de cara a representar estas pequeñas historias que suceden en las ciudades y en los territorios, que no están representadas, que de alguna manera quedan un poco de lado desde lo que es un poco la representación cultural más institucionalizada, ¿no? En nuestro caso, lo que queremos hacer es un proyecto participativo en el que sean las personas las que construyan estas memorias, de manera que interactúen entre ellas y haya un intercambio, ¿no? Un intercambio que produzca y que genere esas nuevas memorias, que afloren las que existen en los territorios. Pero lo voy a explicar un poco más gráficamente para ver si puedo transmitiros un poco la idea, porque creo que el concepto de mapeado es un poco complejo y lo podemos ver aquí en la pantalla. No sé si se ve bien porque estamos en medio, ¿verdad? Sí. Yo me aparto. Pero sobre todo el mapeado es un proceso participativo en el que podemos tratar cualquier tema, y en concreto, pues las temáticas pueden ser de carácter social, cultural, educativo, recreativo, de manera que lo abordamos desde múltiples partes para poder representarlo a través de distintas herramientas, ¿no? El vídeo, el audio, fotografía. El problema es que si no estás en el micro no se registra. Claro. Me pongo aquí, ¿te importa? Así, poco menos, disculpad, he quedado con la imagen más. De todas maneras, entiendo que esta información se les va a repartir, con lo cual tampoco te preocupes porque no lo vean exactamente. Aquí más o menos me oyes y se graba, supongo. Bueno, como decía, que utilizamos diferentes soportes digitales para poder construir esa memoria, y lo que hacemos también es georreferenciar esos contenidos, que básicamente es situar esos contenidos en el lugar del que son protagonistas de alguna manera en mapas, ¿no? Es un proceso de creación participativa, como decía, en el que tratamos de implicar a colectivos y personas del territorio en el que estamos trabajando, en este caso Arrasate, Azpeitia y Eibar. Contamos con ellas, desde luego, para poder construir esa memoria a través de talleres participativos, ¿no? Y el objetivo es capacitar a esas personas, mostrarles lo que es un mapeado, pero además también cómo utilizar distintas herramientas digitales para que de manera participativa puedan construir esos mapas. De alguna manera se constituye también como nuevas experiencias de creación participativa, en el que, ya lo hemos dicho, pero tratamos de representar esa realidad social y cultural de Guipúzcoa y visibilizar las memorias ciudadanas. El proceso se articula a través de talleres de formación, en el que se establecen diálogos y se reflexiona sobre las memorias de esas personas, para que luego, en clave cultural y a través de distintas dinámicas de trabajo, podamos excitar de alguna manera el talento creativo de las personas para poder construir ese mapa, ¿no? En cualquier caso, creo que mostrándoos un ejemplo, estos conceptos que os estoy contando pueden ser más entendibles. En concreto, este proyecto Pasitón es un proyecto que hicimos el año pasado en Croacia y sigue las mismas líneas del proyecto, ¿no?, de Kulturmemoria. De alguna manera es un proyecto de representación cultural que trata de mostrar la diversidad de los territorios a través de las memorias de distintos pueblos de la zona de Rijeka, en Croacia. Y aquí lo que organizábamos también eran los talleres. Y inicialmente hay unos talleres en los que las personas participantes lo que hacen, utilizando papel y boli, pues identificar activos que ellos consideran interesantes, ¿no?, de representar, o que les gustaría. Y ahí, a partir de ahí se plantea un diálogo y hay interacciones, de manera que se tratan de alcanzar consensos para poder reconstruir o construir esas memorias culturales que a ellos les gustaría mostrar, ¿no?
Después de ese proceso y después también de la capacitación, de enseñarles a utilizar sobre todo teléfonos móviles, que también es algo que vamos a utilizar en Cultur Memoria, teléfono móvil como herramienta de creación y de difusión, estas personas salen a crear los contenidos y graban, hacen fotografías, incluso hacen lo que nosotros llamamos paisajes sonoros, que graban audios que pueden ser de una canción o de un testimonio de una persona, ¿no? Cuando hemos generado todos estos contenidos, el sitio idóneo, ideal para poder representar estas memorias es el sitio web que se creó en este caso, en el que subíamos todos esos contenidos, pero que luego se editaban, ¿no? Teníamos una representación en modo mosaico en el que, bueno, de una manera tradicional se pueden ver los contenidos, pero luego podemos hacer filtrarlos a través de distintos soportes o por los barrios o territorios en los que hayamos estado. Como decía antes, el contenido está geoposicionado, vemos etiquetas en los mapas y al pulsar podemos ver un contenido con su descripción, con una foto, un vídeo, un audio, etc. Y cada uno de los pueblos, en este caso del proyecto de Croacia, tenía su propio espacio en el que alojábamos los contenidos que mostraban la realidad de ese territorio desde el punto de vista de las ciudadanas y ciudadanos del mismo, ¿no? Además de eso, como decía, con ese mismo contenido podemos crear rutas. O sea, que nosotros alojamos el contenido de esa web, tiene una utilidad en la que podemos organizar el contenido temáticamente o geográficamente para mostrar una determinada realidad dentro de esa realidad general que supone un territorio concreto, ¿no? De esta manera podemos ordenarlo tanto en un mapa como en un listado, y entonces tanto a través del mapa como del listado pulsamos y podemos ver el contenido, ¿no? El proceso lo hemos explicado en Croacia, pero bueno, ahora estamos en la fase 1, contactando con los municipios, hablando con las personas y los agentes de interés de cada uno de los municipios, y la fase siguiente la organizaremos a través de talleres de capacitación en los que, como decía, hacemos un proceso de mapeado analógico, enseñamos a las personas a hacer ese mapeado, a utilizar los teléfonos móviles y luego les acompañamos cuando salen a grabar y hacer los distintos contenidos. Todo esto se organiza por grupos, cada uno de los grupos trabajará una temática concreta, la que ellos decidan. Nosotros somos facilitadores y lo que intentaremos será... Perdón. Será favorecer que las inquietudes que surjan de esos talleres sean representadas. Posteriormente se hará una postproducción de esos contenidos y en la página web se ordenarán por rutas, en los territorios, etcétera, etcétera. El proceso, las personas participantes, lo que queremos es abrir una convocatoria, que haya una convocatoria abierta a que las personas participen. Incluso identificaremos agentes de interés e invitaremos directamente para que participen, que sean 20-25 personas por municipio. Queremos que haya un enfoque intergeneracional, que haya intercambios de saberes entre personas jóvenes, personas mayores, que se conozcan, porque habitualmente no se relacionan, sobre todo los extremos, ¿no? Personas muy jóvenes no se relacionan con mayores de sus municipios y que exista ese intercambio, ¿no? Y el resultado... Bueno, pues será un proceso de formación en el que capacitaremos a un grupo que incluso podrá continuar con el proceso. Lo que hacemos es una primera incursión en el territorio, no vamos a mostrar todas las memorias, pero ese mismo grupo, si tiene interés y canalizado también por agentes del propio municipio, que pueda continuar y pueda seguir generando contenido. Que serán, pues como hemos ido diciendo, el foto, vídeo, archivos, etcétera. Y el calendario que tenemos previsto, bueno, estamos en febrero trabajando las presentaciones y las convocatorias públicas y pretendemos hacer la selección de las personas participantes y a partir de ahí, pues en marzo, abril, fundamentalmente haremos los talleres para capacitar a esas personas, los talleres de formación y luego el mapeado de esos territorios. Al finalizar el proceso, bueno, haremos un análisis, pero bueno, es una primera experiencia piloto que valoraremos y testaremos, pues bueno, la posibilidad de que se pueda convertir en una experiencia replicable en otros municipios de Guipúzcoa y que pueda continuar, de manera que podamos diseminar el modelo y que puedan continuar estas prácticas de creación cultural desde el punto de vista de la ciudadanía. Y tenemos un pequeño videíto. Sí.
Ahí. Hola, Miguel, no sé si queréis comentar alguna cosa a los alcaldes sobre, o María o Eneco, sobre cómo habéis recibido la propuesta. Bueno, cada uno utilizará un minuto y así todos intervenimos. No, la verdad es que es muy fácil aceptar una propuesta que hable de memoria, ¿no? Yo creo que a ningún ayuntamiento nos cuesta coger ese testigo y colaborar e impulsar actividades relacionadas con la memoria, porque creo que es la gran asignatura pendiente de esta sociedad, ¿no? Porque, bajo mi punto de vista, la memoria siempre se ha movido en esferas muy íntimas, ¿no? Muy familiares, muy de traslado de vivencias, pues de aichichas a tus aitas y luego ellos a ti y luego tú a tus hijos, ¿no? Y eso, yo creo que buscar la fórmula de socializarlo, de buscar elementos en común que den una visión más general en muchos ámbitos, es verdad que corremos un riesgo, porque en este país memoria y política está como que parece que no se pueden romper esas cadenas y hay que romperlas porque hay muchas memorias, ¿no? Hay tantas memorias como personas. Y a partir de ahí, creo que ese ejercicio de sacar hacia el exterior la memoria individual y convertir la memoria colectiva, creo que es un ejercicio muy, muy sano, ¿no? Y yo suelo utilizar, creo que la utilicé en la reunión que tuve con el grupo, una frase que a mí me gusta mucho, creo que fue de Oteiza, pero tampoco me hagáis mucho caso, pero la verdad es que ponía el ejemplo de las traineras, ¿no? Que las traineras, todos los remeros van mirando para atrás, pero la trainera avanza, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy, muy ilustrativo de lo que tiene que ser una sociedad, ¿no? Que sin olvidarse su pasado tiene que ser capaz de seguir avanzando, ¿no? Yo creo que es un gran reto que tenemos y seguro que los ejercicios de memoria nos van a ayudar. Bueno, guretzako iniziatiba badauzka, ez? Hainbat elementu oso erakargarria egiten duena, bada parte hartzea eta herritarren parte hartze hori eta nolabait memoria osatzea bakoitzak eduki dezaken bere herriari buruzko ikuspuntu desberdin horretatik normalean gainera hau ez dela azaleratzen. Eta beste elementu oso importante bat iruditzen zaigu dela herritarrak ahalduntzea. Herritarrei tailer horien bitartez erakustea nola egin dezaketen hau gero beraiek ere, horretan jarraitzeko, ez da, instituzioaren laguntzari gabe. Orduan, esatea Arrasaten tailerra otsailaren 12an egingo degula, hurrengo astean egingo dugu tailerra arratsaldez kulturaten, eta animatu nahi ditut Arrasateko herritarrak iniziatiba honetan parte hartzera. Eskerrik asko, María. Eneco. Eskerrik asko. Bueno, sin más, para nosotros también es un proyecto que es muy, muy correcto, muy adecuado. A nosotros el proyecto nos encanta. Y es verdad que muchas veces se invierte sin inversiones millonarias en edificios, se habla de pueblos, hablamos de pueblo, ¿no? Qué bonito es nuestro pueblo, pero se nos olvida hablar de la gente, ¿no? Y hay veces que lo más bonito de nuestros pueblos son su gente, ¿no? Entonces, recoger toda su cultura, su testimonio, su vivencia, yo creo que es no adecuado, sino que es una cosa que es una asignatura pendiente de nuestro país, independientemente de lo que nos ha sucedido en la memoria relacionada con la violencia. Hay que mirar atrás, hay que recoger las vivencias de la gente y transmitirlo, porque al final somos no ladrillo ni piedras, somos personas. Y yo creo que este proyecto en eso acierta, ¿no? Recoger a las personas y el testimonio de las personas y transmitirlo transversalmente y hacia el futuro también, yo creo que es lo que hay que hacer y es un punto de encuentro que nos une como comunidad. Entonces, nosotros también participamos en este proyecto e intentaremos hacerlo correctamente. Muchas gracias. Eskerrik asko, Eneco. La verdad es que desde la perspectiva de la Diputación nos lo hemos tomado con mucha ambición porque nos parece que si todos los municipios se lo toman con la seriedad con la que se lo han tomado Eibar, Arrasate y Azpeitia y con la fe con la que lo han tomado sus propios alcaldes, estamos ante un proyecto que puede tener muchísimo recorrido en Guipúzcoa, ¿no? Realmente conseguir, después de algunos años de trabajo, conseguir reconstruir, pues en fin,
todas esas transformaciones, todos esos cambios, todas esas vivencias que ha vivido nuestro territorio en las últimas décadas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Oso ondo, argi baldin badago, hemen utziko dugu. Eskerrik asko.